Bien, vayan por favor en sus libros a Conferencia 6, los juicios y la tribulación. Los juicios y la tribulación. Como hemos visto, los temas del juicio y de la tribulación son prominentes en el libro de Apocalipsis. Mucho del libro se dedica a describir esos ciclos de juicio y la tribulación y la persecución que el pueblo de Dios está enfrentando. Pero en verdad existe mucha confusión en la iglesia sobre la naturaleza de esas dos cosas. ¿Qué es el propósito de esos ciclos de juicio? ¿Para qué sirven? ¿Cuándo ocurren? ¿Se deben entender literalmente o no? ¿Los experimentarán la iglesia? ¿Para qué me sirve saber de estas cosas? ¿Por qué me importa saber lo que significa los 7 sellos, las 7 trompetas y 7 copas de ira? ¿Qué tiene que ver con mi vida diaria, verdad? Entonces, los juicios, hermanos, en este libro son importantes porque son la consecuencia natural de la entronización del Cordero en capítulos 4 y 5. Si Él ha tomado su posición sobre el trono, tiene sentido que va a seguir juicio. El mensaje de este tema de juicio en Apocalipsis es que Jesús es soberano en la historia y desde su trono Él envía juicios al mundo para castigar a sus enemigos y purificar a su pueblo. Como hemos hecho varias veces, quisiera comenzar con el Antiguo Testamento. Desde la perspectiva del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que se esperaba? Porque lo que vamos a ver es que el juicio en Apocalipsis, todos esos juicios y también la tribulación y el sufrimiento del pueblo de Dios es una continuación ¿de qué? De una batalla, ¿verdad? Una guerra que ha existido desde el huerto de Edén. Entonces, varias cosas que podemos observar aquí. Primero, desde Edén, cuando Dios juzgó a la serpiente y a Adán y Eva, el juicio ha sido una realidad en el mundo caído y una parte importante del establecimiento del reino de Dios. Entonces, cuando Dios reveló su plan, el protoevangelio de enviar a un libertador que aplastaría la cabeza de la serpiente, esa promesa de salvación vino en medio de un juicio. El juicio de la serpiente, el juicio de Adán y Eva. Entonces, es importante ver el lugar del juicio en la Biblia. Desde el principio, el mundo ha experimentado el juicio de Dios después de la caída. El juicio, inciso B, entonces ocurre a lo largo de la historia para castigar a los enemigos de Dios y para llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento. Piensen en las grandes historias del Antiguo Testamento, como la historia del diluvio, la historia del éxodo, la historia de la conquista de Canaán, la historia del exilio de Judá por Babilonia, el exilio de Israel por Asiria. Esas son las grandes historias de la Biblia y son historias ¿de qué? De juicio. Entonces, todas esas cosas indican que el juicio es importante en los planes de Dios. Además, el Antiguo Testamento esperaba un tiempo futuro de juicio, un juicio escatológico. Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento, el juicio de Dios no es solamente una realidad presente, también habrá en el futuro, en los postreros días, en la época mesiánica, habrá un tiempo de gran juicio, un juicio escatológico. Eso en el Antiguo Testamento se conectaba con los postreros días y lo que llamamos el día del Señor. Ayer leímos esos dos pasajes, Isaías 13 y Joel 2, que hablan de un día que viene. Isaías 13:9 dice, miren, el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira. ¿Para qué? Convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Todo eso ocurre, versículo 13, en el día de su ardiente día. También Joel habla de un gran día terrible del Señor.
Es un momento en el futuro en el cual Dios se injerta en las actividades humanas para traer su juicio y su salvación. Eso es una esperanza igual como la expectativa y esperanza de la venida de un Mesías. Y es importante ver que desde la perspectiva del Antiguo Testamento, cuando se hablaba de un juicio futuro, también hablaba de los postreros días como un día de gran tribulación, un tiempo de sufrimiento especial, sufrimiento mesiánico para todo el pueblo de Dios. Inciso D, también se esperaba un tiempo futuro de gran sufrimiento y tribulación para el pueblo de Dios. Todo eso fue conectado con la época mesiánica y los días postreros. Entonces el sufrimiento del pueblo de Dios, otra vez, es una realidad a lo largo de la historia. Desde el huerto de Edén, cuando Dios dijo, pondré enemistad entre tú, Satanás, y entre la mujer, y entre la simiente de los dos. Va a haber una guerra entre los dos. Y a lo largo de la historia, la simiente de la serpiente va a buscar destruir, ¿quién? ¿A quién? A la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente contra la simiente de la mujer. Entonces la persecución del pueblo de Dios ha sido una realidad a lo largo de la historia bíblica. Pero también el Antiguo Testamento esperaba en los postreros días un tiempo no solamente de juicio, sino también de tribulación y de persecución muy particular y muy especial para el pueblo de Dios. Aquí menciono dos pasajes que tiene esta expectativa. Hermano, ¿puede leer Daniel 12:1 y Jeremías 30, versículos 3 al 9? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Porque vienen días, declara el Señor, cuando restauraré el bienestar de mi pueblo, Israel y Judá. El Señor dice, también los haré volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. Ay, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado en aquel día, declara el Señor de los ejércitos. Quebraré el yugo de su cuello y romperé sus coyundas, y extranjeros no los esclavizarán más, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. Entonces, otra vez, un tiempo de dificultad, de angustia para el pueblo de Dios. Es un tiempo, dice Daniel 12:1, será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde la existencia de las naciones hasta entonces. Hay que recordar estas palabras porque los vamos a ver después. Entonces, eso fue la expectativa del Antiguo Testamento. A lo largo del Antiguo Testamento había juicio. Eso fluye de Génesis 3:15. También existía mucha tribulación y persecución para el pueblo de Dios. Eso también fluye de Génesis 3:15. Pero más allá de eso, en la historia humana va a haber un tiempo futuro de juicio y de tribulación para el pueblo de Dios. Juicio de los enemigos de Dios y persecución del pueblo de Dios. Ahora, antes de hablar de los juicios en Apocalipsis, y especialmente los juicios de los sellos en capítulo 6 de Apocalipsis, quiero que vayamos a los evangelios, porque en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, tenemos un sermón, se puede llamar el sermón escatológico de Jesús. Se encuentra en Mateo 24 y 25, Marcos 13 y Lucas 21. Cada uno de estos pasajes narran este mismo sermón de Jesús que Él dio su última semana aquí en la tierra antes de su muerte. Y es un sermón, un discurso muy, muy importante. ¿Okay? ¿Por qué es tan importante? Es importante porque lo que Jesús enseña en este sermón es usado por Pablo en los libros de Tesalonicenses y es usado por Juan en Apocalipsis, y es algo que vamos a observar. Entonces vamos a tomar unos momentos para ver el sermón de Jesús, observar ciertas cosas y luego vamos a ir a Apocalipsis 6 para ver cómo coincide Apocalipsis 6 con este sermón escatológico de Jesús. Ahora, en 1 de Pedro 1, en un momento, Pedro llama a sus lectores a ceñir los lomos de su entendimiento.
Y eso significa simplemente preparar sus mentes para la acción. ¿Por qué? Porque vamos a ver cosas difíciles. Entonces, una advertencia, ¿ok? Esta clase no va a ser tan fácil, ¿ok? Van a tener que prestar mucha atención. Les quiero llamar a ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Dices, no sabía que mi entendimiento tenga lomos. Bueno, sí lo tenga. El punto es, hay que prepararte, ¿ok? Poner atención, tomar un cafecito si necesitan. ¿Ok? Vamos a meternos primero en este sermón escatológico de Jesús. Normalmente cuando enseño Apocalipsis dedico un par de clases a este sermón porque yo creo que es muy importante para el libro de Apocalipsis. Ok, vamos a leer primero la versión de Marcos. Entonces se encuentra en Mateo 24:5, Marcos 13 y Lucas 21. Vamos a comenzar en Marcos, es la versión más breve de los tres evangelios. Hermano, ¿puede leer Marcos 13, 1 al 27. Y por favor, hermanos, yo sé que es fácil dejar de enfocarse cuando alguien lee un pasaje tan largo. Favor de seguir la lectura con tus ojos y con tu mente. ¿Ok, hermano? Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaban en privado: Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Y Jesús comenzó a decirles: Miren que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores, pero ustedes estén alerta, porque los entregarán a los tribunales, y serán azotados en las sinagogas, y comparecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y ustedes serán odiados de todos por abominación a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando vean la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea, que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje ni entre a sacar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa. Pero ay de las que están encinta y de las que estén criando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en el invierno, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si alguien les dice: miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Pero ustedes estén alerta, vean que se lo he dicho todo de antemano. Pero en aquellos días, después de esta tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Muy bien, gracias, hermano. Entonces, primero podemos ver que Jesús aquí profetiza un evento muy específico. ¿Cuál es? La destrucción del templo. Primero comienza con el comentario de los discípulos y la respuesta de Jesús. ¿Qué dicen los discípulos? Lo que tenemos en Lucas es igual a lo que tenemos en Mateo y Marcos. Mientras algunos estaban hablando del templo y de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo:
en cuanto a estas cosas que ustedes están mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Otra vez, Marcos y Lucas dicen la misma cosa. Ahora, eso hubiera sido una profecía espantante y sorprendente para los discípulos. Está diciendo Jesús que un día ese templo que ellos están admirando será destruido. Entonces los discípulos le hacen una pregunta. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Ahora, es importante entonces ver, hermanos, que lo que sigue, la práctica, el discurso, el sermón que sigue, es específicamente una respuesta a esa pregunta. Una reacción y una respuesta a la pregunta. ¿Okay? Se va a destruir el templo. ¿Cuándo? ¿Cuándo será? ¿Qué serán las señales? Y Jesús responde con este discurso. ¿Qué es lo que sigue entonces? Bueno, Jesús describe luego un tiempo difícil de tribulación, persecución y juicio, pero que todavía no es el fin. Okay, eso acabamos de leer en Marcos. Vamos a leer el mismo sermón, esta misma sección en Mateo. Hermano, ¿puede leer Mateo 24, 4 al 14? Jesús les respondió, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe, entonces, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos se engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Okay. Unas observaciones aquí. Primero, los años antes de la destrucción del templo. ¿Y por qué lo pongo así? Porque Jesús está respondiendo la pregunta de los discípulos, ¿cuándo será esta destrucción del templo? Y Jesús comienza a narrar lo que los discípulos iban a vivir. Dice que los años antes de la destrucción del templo se caracterizan por la tribulación y el juicio. Incluye ¿qué? Falsos cristos, guerras y rumores de guerras, hostilidades y conflictos internacionales, hambres, terremotos, plagas, persecución de los santos. Pero notan que Jesús dice, todavía no es el fin. Todo eso solo está el comienzo de dolores. Entonces, esos eventos no son señales de que el fin ha llegado. Son cosas que indican que un día vendrá el fin, pero esas cosas en sí no son el fin. Y eso yo creo corrige muchos errores. El error de pensar que lo que se describe aquí se refiere al fin del mundo. Jesús dice, eso es solo el comienzo de dolores. Corrige el error de pensar que cuando escuchamos de guerras y rumores de guerras en nuestro mundo, terremotos, hambre, pestilencia, suponer o decir, se ha dicho muchas veces, son las señales del tiempo. ¿Sí? Son señales. Jesús dice, no, son no señales, son parte que son características de esta época que ustedes van a vivir. Entonces estas cosas funcionan para recordarnos que el fin sí viene, pero no son necesariamente el fin. Son características del tiempo antes del fin. Además, interesantemente aquí, Jesús enseña que los discípulos mismos experimentarán estas cosas. Notan cómo Jesús lo dice. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Los entregarán a tribulación, los matarán, serán odiados de todas las naciones. Lucas 21:12 lo pone así. A ustedes les echarán mano, los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y cárceles, llevándolos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre.
Claramente está hablando no de cosas que simplemente pertenecen a una época futura en el fin del mundo. Está describiendo la experiencia de la iglesia primitiva y realmente la experiencia de toda la historia de la iglesia. Y este tiempo, el tiempo de tribulación, según Jesús, incluirá la extensión universal del Evangelio a las naciones. Versículo 14 de Mateo 24, este Evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a las naciones. Entonces, la primera cosa que quiero que vean es que Jesús está respondiendo a la pregunta de los discípulos sobre la destrucción de Jerusalén, pero primero está describiendo un tiempo antes de ese evento, que es un tiempo de juicio y de tribulación. Muy bien, número 3. Luego Jesús describe la destrucción del templo y la época de la gran tribulación que sigue. Jesús describe la destrucción del templo y la época de gran tribulación que sigue. Otra vez, tiene que ceñir los lomos de su entendimiento. Primero Jesús anuncia el cumplimiento de algo que se llama la abominación de la desolación profetizada por Daniel. Jesús dice en versículos 15, por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea, que entienda. ¿Qué es la abominación de la desolación? Es una referencia para nosotros una referencia muy oscura. No sabemos de qué habla cuando leemos esta frase. Bueno, yo creo que esta expresión viene directamente del libro de Daniel. Jesús lo dijo, la abominación de la desolación de que profetizó Daniel. Vamos a leer Daniel 9, 26 al 27. Dice, después de las 62 semanas, y escuchen lo que dice Daniel, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Entonces está hablando de ¿qué? De la muerte de ¿quién? Del Mesías. Es una profecía sobre la muerte de Jesús, el Mesías. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Entonces no solamente es una profecía sobre la muerte de Jesús, también es una profecía sobre ¿qué? La destrucción del templo y de Jerusalén. Su fin vendrá con inundación y hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Entonces la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén se describe como un tiempo de desolación completa. Versículo 27. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Hay varias cosas aquí. Primero, según Daniel, estamos hablando de un evento futuro de gran sacrilegio en el cual el templo será profanado y destruido. Eso es la perspectiva escatológica del pasaje. Según Daniel, ese evento se conecta de una manera ¿con qué? Con la muerte de Jesús y la destrucción completa del templo. Entonces, otra vez, es importante notar que aún en el Antiguo Testamento, la destrucción futura del templo es algo profetizado, es un evento escatológico. Y no es cualquier evento, es un evento profetizado por los profetas. Y según Daniel, estos eventos incluyen el fin o el cese de los sacrificios. Entonces, ¿cuándo ocurren esos eventos? La muerte del Mesías, la destrucción del templo, el cese de los sacrificios, la abominación de la desolación. Bueno, vamos a regresar a Mateo 24 y Lucas 21. Ya hemos visto la referencia en Daniel que habla de ese evento.
Ya vamos a verlo otra vez en el sermón de Jesucristo. Lo que creo que podemos ver aquí, cuando comparamos Mateo y Lucas, es que la abominación de la desolación es la destrucción del templo. Cuando Jesús habla de ese evento, está hablando de la destrucción del templo. Déjame enseñárselo. Okay. Voy a leer los primeros 2 versículos en esos 2 pasajes. Okay. Mateo 24, 15 dice, por tanto, cuando ustedes vean que la abominación de la desolación de que habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea, que entienda. ¿Okay? Eso es lo que dice Mateo. Ahora, en exactamente el mismo momento del mismo sermón, escúchanlo como Lucas describe las mismas palabras de Jesús. Pero cuando ustedes vean que a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cerca. ¿Okay? 2 maneras de describir claramente lo que es ¿qué? El mismo evento. Los 2 elementos están describiendo el mismo evento. ¿Okay? ¿Cuál es correcto? ¿Es una abominación de desolación o es la destrucción de Jerusalén? Bueno, tiene que ser la destrucción de Jerusalén. Y eso tiene sentido, primero porque Daniel conectó el gran sacrilegio, esa abominación futuro, con la destrucción del templo y el cese de sacrificios. Pero además, acuérdense del contexto del sermón. ¿Cómo comenzó el sermón? Con la profecía de Jesús. Este templo será destruido. Los discípulos, ¿cuándo? ¿Cómo? Explícanos esa cosa. Y es lo que Jesús está diciendo. Entonces, la descripción del templo después de la destrucción del templo también, la destrucción de Jerusalén también en Lucas aclara que la gran tribulación, hermanos, fíjense bien, la gran tribulación que Mateo describe es el tiempo después de la destrucción de Jerusalén. Quiero enseñarles eso también. Mira lo que dice Mateo 24, 15 al 21. Hermano, ¿puedes leer los versículos ahí? Mateo 24, 15 al 21. Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Entonces, ¿qué va a ocurrir después de la abominación de la desolación? Un tiempo de gran tribulación, y ese tiempo es descrita como la gran tribulación en Daniel. Es un tiempo incomparable. Ahora vamos a Lucas y vamos a ver cómo Lucas describe los mismos eventos. Usa lenguaje diferente, pero está hablando del mismo evento. Hermano, ¿puedes leer Lucas 21, 20 al 24? Pero cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad, aléjense, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra, e ira para este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Okay, muy bien, varias observaciones aquí. Primero, Lucas dice en versículo 22 que lo que se describe representa el cumplimiento de todas las cosas que están escritas. Dice que durante ese tiempo, mira lo que dice el versículo 24, durante este tiempo, ¿qué pasará? Y es el tiempo después de la destrucción de Jerusalén que acaba de describir. Será un tiempo en el cual los judíos están ¿qué?
esparcidos por todas las naciones. Y él los llama este tiempo los tiempos de los gentiles. Es un tiempo en el cual Jerusalén será pisoteada por los gentiles. ¿Cuál época está describiendo Jesús? En 70 después de Cristo, Jerusalén fue completamente destruida. Los judíos fueron esparcidos entre las naciones y comenzó el tiempo de los gentiles. Desde entonces, Jerusalén ha sido pisoteada, ¿por qué? Por los gentiles. Entonces, mi punto, hermanos, es que claramente en este sermón Jesús no está hablando principalmente de un punto futuro, el fin del mundo. Está hablando de algo que para nosotros ya ha pasado. Y está describiendo un tiempo que sigue. Y este tiempo es lo que él llama la gran tribulación en Mateo. Ya dije que desde la perspectiva del Antiguo Testamento se esperaba un tiempo futuro, los postreros días, un tiempo futuro en el cual Dios iba a juzgar sus enemigos y iban los creyentes, el pueblo de Dios, a sufrir una gran tribulación. Y Jesús está diciendo, eso todo coincide con este evento escatológico que viene, que es la destrucción de Jerusalén. Y este tiempo representa el tiempo de gran tribulación profetizada por Daniel y por Jeremías. Es un tiempo también de falsos cristos y falsos profetas. Lucas, Marcos, Mateo hablan de eso. Marcos 13, 21 a 23 dice, entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o miren, ahí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible aún a los elegidos. Así que tengan cuidado, los he prevenido de todo. Entonces, que no sean engañados. Entonces, unas conclusiones aquí. El tiempo, hermanos, de gran tribulación no se limita a un periodo de 7 años o de 3 años y medio en el futuro. Habla de la época del Mesías, el tiempo entre las dos venidas de Jesús y especialmente después de la destrucción de Jerusalén. Es un tiempo de gran tribulación. El pueblo de Dios está viviéndolo aún hoy en día. Todo el mal que está pasando en el mundo hoy. Guerras, rumores de guerras, tribulación, persecución, pestilencia, pandemias, ¿verdad? Desastres naturales, terremotos, huracanes, volcanes son parte de la tribulación de los postreros días. El sufrimiento de los discípulos y de la iglesia primitiva, de las 7 iglesias en Asia, es parte de esa tribulación. Por eso Juan dijo en capítulo 1, versículo 9, yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en ¿qué? En la tribulación. Ahí usa el artículo para hablar no de cualquier tribulación, sino de una tribulación específica, una tribulación profetizada. Yo soy compañero de ustedes, yo Juan, en Patmos, exiliado por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estoy compartiendo y pasando esta cosa con ustedes, esta tribulación, perseverancia, reino de Dios. Luego Jesús describe el día del Señor y la segunda venida. Antes de seguir aquí, déjame resumir otra vez lo que acabamos de ver. Los discípulos preguntan cuándo se destruirá el templo, cuáles son las señales de ese evento. Y Jesús dice, bueno, déjame explicarles, va a haber un tiempo de gran dificultad. Guerras, rumores de guerras, desastres naturales, pestilencia, persecución, falsos cristos. Estas cosas, cuando los ven, no necesariamente señalan el fin. Pero en un momento va a haber algo que pasa. ¿Qué va a pasar? Se llama la desolación, la abominación de la desolación. Es la destrucción de Jerusalén que acabo de profetizar. ¿Y qué sigue? Bueno, sigue después de eso un gran tiempo de tribulación. Durante este tiempo, Jerusalén será pisoteada por los gentiles, los judíos serán esparcidos por las naciones y será los tiempos de los gentiles. Y otra vez, mi proposición aquí es que nosotros estamos viviendo en ese tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa después
de ese tiempo de gran tribulación. Mira Mateo 24, 29. Pero inmediatamente después de ¿qué? De la tribulación de esos días. Eso es la gran tribulación que Jesús acaba de describir. Inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Que este lenguaje que Jesús está describiendo, el desastre cósmico, la destrucción cósmica de todo, las estrellas caen, la destrucción del cosmos. ¿De dónde viene ese lenguaje? Viene de los pasajes del Antiguo Testamento que hemos leído sobre el día del Señor. Habrá un gran día en el cual todo el cosmos será destruido. Y eso viene en el futuro, en los postreros días, con la venida del Mesías. Entonces Jesús dice, va a haber ese tiempo que es el día del Señor después de la tribulación de esos días, y con eso aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y eso nos recuerda de cuál pasaje en el Antiguo Testamento. Daniel 7 otra vez, ¿ok? Él vino una vez, cumplió las cosas, pero otra vez va a venir en las nubes como el Hijo del Hombre otra vez para cumplir Daniel 7 otra vez. ¿Okay? Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Hay unas observaciones aquí. Primero, quiero enfatizar que lo que ocurre en estos versículos es que después de el tiempo de gran tribulación. Quiero enfatizar eso porque normalmente cuando se habla de la gran tribulación se considera un tiempo de 7 años futuros en el cual todos esos eventos cataclísmicos en los cielos están ocurriendo. Según Jesús, esas cosas ocurren en lo que es el día del Señor después de la gran tribulación, después de esta época que nosotros estamos viviendo. Esos disturbios otra vez corresponden con el gran día del Señor de los profetas. Y ahí tengo otra vez los dos pasajes que hemos visto varias veces, Isaías 13 y Joel 2, que describen exactamente los mismos eventos cataclísmicos, cósmicos que Jesús está describiendo. Entonces, cuando Apocalipsis narra disturbios cósmicos, está hablando de este día del Señor, ¿verdad? El día del Señor viene cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Y luego sigue, las estrellas del cielo se van a caer y todo se va a destruir. Número 3, también dice que la venida de Cristo será visible para todos. ¿Okay? Cuando Él viene en las nubes, ¿quién lo va a ver? Todas las naciones. No es un rapto secreto, hermanos. Es un solo evento futuro en el cual viene Jesucristo para juzgar el mundo. Y no solamente para juzgar el mundo, sino ¿para qué? Para salvar a su pueblo. Incluye también el rescate del pueblo de Dios. Eso es lo que a veces se llama el rapto. Yo creo que va a haber un rapto, ¿okay? Pero ¿cuándo ocurre el rapto? Este momento de recoger al pueblo de Dios de entre todas las naciones ocurre no 7 años antes o 3 años y medio antes de la segunda venida, ocurre en el momento de la segunda venida. ¿Okay? Bien, entonces aquí tenemos una descripción breve de la perspectiva escatológica de Jesucristo. Entonces ahora vamos al libro de Apocalipsis. Okay. Quiero hacer una comparación entonces entre los sellos y el sermón escatológico de Jesús. Es importante ver que cuando Juan describe los sellos, vamos a ver en un momento que
el abrir de esos sellos coincide precisamente con la descripción de Jesús del templo, del tiempo antes de y después de la destrucción del templo. ¿Okay? El sermón de Jesús en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 se enseña otra vez que entre su primera y segunda venida habrá un tiempo de gran tribulación, dificultad en la tierra y mucho juicio. ¿Okay? Eventos de esa época son cosas como guerras, rumores de guerra, hambres, terremotos, plagas, persecución del pueblo de Dios. No son necesariamente señales del fin. ¿Okay? Son previstas del fin, pero no son señales del fin. Son características de este tiempo. Y después de ese tiempo de tribulación va a haber grandes disturbios en el cielo y en la tierra que introducen la venida del Mesías. Entonces, mira lo que tenemos en Apocalipsis 6. El primer sello, va un caballo que conquista y trae guerra. Se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Creo que eso corresponde con las guerras y rumores de guerras. Conflicto internacional, se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. Que dijo Jesús, se levantará nación contra nación y reino contra reino. El tercer sello describe un tiempo de hambre. Es un tiempo en el cual el precio de la comida se eleva mucho. Es un tiempo en el cual la comida es pues bien costoso. Nadie puede pagarlo. Es un tiempo de hambre. El que estaba montado en él tenía una balanza en la mano y decía 1 litro de trigo por un denario es el salario de un día, y 3 litros de cebada por un denario, y no dañes al aceite y el vino. Creo que corresponde con las hambres que mencionó Jesús. Muerte y pestilencia, se llamaba muerte y Hades, el cuarto caballo. ¿Okay? Hades es la región de los muertos. Él seguía. Y se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con fieras de la tierra, las fieras de la tierra. ¿Qué dijo Jesús? Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Luego, ¿qué sigue en el quinto sello? Bueno, es persecución del pueblo de Dios. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. ¿Qué dijo Jesús? Mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas. ¿Okay? O sea, mira, está describiendo lo que los discípulos, los apóstoles, los miembros de la iglesia primitiva en los siglos que seguían, lo que ellos vivieron. ¿Okay? Entonces está describiendo con esos primeros 5 sellos, las mismas cosas que Jesús describió con el tiempo después de su salida, después de la destrucción de Jerusalén, antes de la destrucción de Jerusalén. Pero cuando llegamos al 6º sello, la cosa cambia. Ya el 6º sello es distinto a los otros. ¿Qué describe el 6º sello? Hermano, ¿puede leer ahí el 6º sello? Vi cuando el Cordero abrió el 6º sello y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio, hecho de cerda, y toda la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Okay. Y quiero notar que si sigues leyendo versículo 17 dice, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, del Cordero y de Dios. Lo que está describiendo el 6º sello es que es el gran día del Señor. Y es lo que Jesús dijo. Inmediatamente después de la tribulación de esos días, inmediatamente después de la tribulación de los primeros 5 sellos, ¿qué va a pasar? El sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo. Está describiendo el mismo día del Señor. Aquí es mi punto,
que los sellos en Apocalipsis, hermano, no hablan de un tiempo futuro exclusivamente en los últimos años de esta época. Está describiendo lo que se describió en el sermón de Jesús. Este tiempo que nosotros estamos viviendo entre las dos venidas de Cristo, que es un tiempo de gran tribulación. Eso es mi conclusión número 2. Los sellos de Apocalipsis nos da un resumen de la tribulación, el tiempo entre las dos venidas de Jesús. Y con el 6º sello llega el gran día del Señor. Gregory Beale en su comentario excelente lo pone así. Dice, la apertura de los sellos coincide con la toma de Cristo de su posición a la derecha de Dios. De modo que los acontecimientos descritos en los sellos comenzarán a suceder inmediatamente y continuar hasta el regreso del Señor. En capítulo 5, Jesús el Cordero toma de la mano de Dios, ¿qué? Ese rollo que contiene el plan de Dios para juzgar la tierra y para comenzar su reino. Y Él comienza en capítulo 6 a abrir esos sellos. ¿Y qué está pasando en el mundo? Este tiempo de gran tribulación. Estamos pasando, espero terminando una pandemia, pero todos los días en las noticias escuchamos de cosas como esos eventos. Guerras, rumores de guerras, pestilencia, terremotos, hambre, gran sufrimiento. Escuchamos mucho hoy en día de la gran persecución y tribulación que cristianos en África y en Asia están viviendo hoy en día y que han vivido por siglos. Esos no son eventos aislados al fin del mundo, son características de esta época de los postreros días en los cuales vivimos. Y parte de los postreros días es juicio y otra parte es persecución y tribulación para el pueblo de Dios. Craig Keener en su comentario dice, los juicios, los 4 jinetes son aquellos que, según dijo Jesús, caracterizarán el tiempo presente. Por eso dije ayer que los ciclos de juicio no se pueden limitar al fin. Por una parte, son parte de esta época en que estamos viviendo. Ahora, quiero resumir rápido o notar varias cosas rápidamente sobre las trompetas y las copas de la ira de Dios. Como hemos visto, el cuerpo del libro de Apocalipsis tiene que ver con esos 3 ciclos de juicio. Acabamos de hablar de los sellos, pero luego siguen 7 trompetas en capítulos 8 al 11 y luego 7 copas de ira en capítulos 15 y 16. Varias observaciones aquí. Primero, quiero notar que entre las trompetas y las copas hay mucho paralelismo. Son 2 ciclos que son muy paralelos. La primera trompeta, primera copa, juicio sobre la tierra. Segunda trompeta, segunda copa, sobre el mar, mueren sus habitantes. Tercera trompeta y copa, sobre los ríos y fuentes de agua. Cuarta trompeta, cuarta copa, sobre el sol. Quinta trompeta, quinta copa, dolor terrible para los seres humanos. Sexta trompeta, sexta copa, ejércitos de la tierra reunidos para la gran batalla final. Séptima trompeta, el triunfo final de Dios y del Mesías. Entonces, en un sentido, son paralelos. Lo que es importante ver es que el tercer ciclo es mucho más intenso que el segundo ciclo. Entonces, es importante observar varias cosas aquí. Primero, quiero enfatizar lo que he dicho varias veces, que los juicios son cíclicos. Uno de los errores principales que veo hoy en día con la interpretación de Apocalipsis es suponer que estos capítulos narran una secuencia cronológica de eventos. Y algo que he enfatizado varias veces es que no. En Apocalipsis 4 al 18 tenemos ciclos de juicio, mucha repetición. Aquí preparé una línea de tiempo para simplemente ayudarnos a ver eso, visualizar esto. La batalla final y la destrucción de los enemigos de Dios en Apocalipsis. Acabamos de ver en capítulo 6 con el sexto sello. ¿Qué tenemos? El día del Señor y la destrucción del cosmos. Para nosotros eso es todavía ¿qué? Futuro.
va a ocurrir en el futuro, pero ocurre en capítulo 6, muy temprano en el libro de Apocalipsis. Luego en capítulo 15 tenemos la séptima trompeta, que describe el juicio final y el establecimiento del reino eterno de Dios. Con la séptima trompeta, el cosmos se destruye y se declara: los reinos de este mundo han venido de ser de nuestro Dios y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es el establecimiento del reino eterno. Eso es capítulo 11. Luego llegamos a capítulo 12 y ahí regresamos a ¿qué? La encarnación de Jesucristo. Luego capítulo 14 describe la venida del Hijo del Hombre y la batalla final y el juicio final, la cosecha de la tierra. La sexta copa en capítulo 16 describe una gran batalla final. Otra vez se reúnen las naciones y pelean contra el Cordero. Capítulo 16, versículos 15 al 21, la séptima copa describe el fin del mundo y la destrucción final de Babilonia. Luego en capítulos 18 y 19 vuelve a describir la destrucción de Babilonia. Luego en 19 otra vez describe la venida del Mesías, la batalla final y la destrucción de los enemigos de Dios. Simplemente quiero enfatizar que tenemos mucha repetición y varios ciclos. Y otra vez pregunto, ¿por qué es cíclico? Bueno, así son todos los libros proféticos. Ninguno de los libros proféticos nos da una cronología. Si lees Jeremías, si lees Daniel, Ezequiel, Miqueas, o sea, mucha repetición y muchos ciclos, dándonos la misma perspectiva a veces, pero de una perspectiva diferente. Las mismas cosas, pero enfatizando temas diferentes. Entonces, las plagas, otra vez, no se limitan al fin del mundo, ocurren a lo largo de la historia, pero quiero enfatizar esto. Con el paso del tiempo hay una aumentación en la severidad del juicio. Los juicios crecen en su intensidad. Cada ciclo de juicios, en cada ciclo los juicios postreros son más severos que los primeros. Las copas son más severas que las trompetas. Entonces yo creo que eso implica, hermanos, que los juicios que ocurren en la historia son simplemente una prevista de los juicios postreros que ocurrirán durante el día del Señor. El juicio de Dios vendrá sobre la tierra a lo largo de la historia, pero finalmente llega a su culminación en la segunda venida de Cristo y el día del Señor. ¿Okay? Para los que quieren saber, déjame explicarles rápidamente cómo yo entiendo la secuencia de sellos, trompetas y copas de ira. Eso va a confundir a algunos de ustedes y que espero que va a ayudar a algunos otros. ¿Okay? Entonces, lo que hemos visto es que desde mi perspectiva, cuando hablamos de los sellos, los primeros 5 sellos describen el tiempo de gran tribulación que Jesucristo habló en su sermón. Llegamos al 6º sello, y el 6º sello habla de ¿qué? El gran día del Señor, la destrucción del cosmos. Y Jesús dijo que con la destrucción del cosmos vamos a ver la señal en los cielos de la venida de Jesucristo. ¿Okay? Es el día del Señor. El 7º sello es un momento de silencio que introduce otra serie de juicios que son las trompetas. Es interesante que las trompetas, como los sellos, se dividen en 2 partes. 4 sellos y 3 sellos. ¿Okay? Yo creo que los 4 trompetas y 3 trompetas. Yo creo que los 4 trompetas otra vez describen pestilencia, disturbios en el mundo a lo largo de la historia, pero las últimas trompetas se llaman ayes, que parece que pertenecen más al gran día del Señor. Entonces, igual como el 6º sello habla del gran día del Señor, las últimas 3 trompetas también coinciden más con ese tiempo. Luego llegamos a las copas y ellas son distintas. Primero, su destrucción es completa. Ocurren en sucesión rápida, sin interludios, sin pausa. Entonces, yo creo que probablemente todas las copas, describen lo que es el día del Señor con la segunda venida de Cristo.
Entonces, desde mi perspectiva, el sexto sello, las últimas 3 trompetas y las 7 copas son parte del día del Señor. Y todo lo que viene antes describen esta época en que estamos viviendo, época de juicio y época de tribulación para el pueblo de Dios. Y otra vez, hermanos, eso nos debe dar ojos para ver lo que está pasando.